y un gusto a todos. Les platico un poquito, traigo una presentación, me voy a meter un poquito para que me acompañe a lo que estoy platicando. Se los voy a compartir mi pantalla y ya les platico de qué es Bitso, qué estamos haciendo con las criptomonedas y cómo vamos con todo. Pero bueno, Bitso, por los que no sepan, somos una plataforma que le da acceso a personas en Latinoamérica a las criptomonedas con la misión de habilitar casos de uso de las criptomonedas, de hacer cripto útil, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y al final del día, nada más para regresar rápido, queremos liberar a Latinoamérica de la banca tradicional, eso es la meta grande que tenemos como empresa y bueno, les voy a platicar un poquito de cómo empezamos, pero un poquito de cómo empezamos a promover la parte de criptomonedas, de dar acceso, de educar a las personas, de contarles que existe. Creo que la parte de comunidad ha sido bien importante en todo lo que hemos hecho y es algo que seguimos empujando fuertemente. Creemos que hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, en Bitso prácticamente pueden bajar el app, comprar un poquito de criptomonedas, ver Bitcoin o algo así, mandarlo, hay miles de casos de uso bien interesantes. Eh, Hay otras pláticas que hablan de para qué lo puedes utilizar, pero aquí en Talent, pero se pueden hacer mil cosas con las criptomonedas, es dinero global, dinero de las personas de la era del Internet, no como el dinero que usamos hoy, que pues está de cierta manera controlado por individuos, por gobiernos. Esto es un dinero mucho más democrático, más abierto y más transparente. Entonces, pues un poquito lo que pasó, le estaba contando ahorita de Bitcoin. Eh, Bitcoin básicamente es una alternativa que llevó a cambiar todas las cosas, ¿no? Bitcoin empieza en el 2011 en el 2009, perdón, gracias a una iniciativa de este personaje llamado Satoshi Nakamoto, no sabemos quién es, pero básicamente ofrece una alternativa de poder mover dinero de una manera mucho más eficiente, de poder crear un sistema alternativo de dinero que sea de persona a persona y 100% digital, en donde tú puedas ser realmente dueño de ese activo digital. Y básicamente, lo que terminó pasando, me voy a regresar un segundito a la presentación, la cámara, ahí está. Lo que terminó pasando cuando salió Bitcoin es que pues no muchos sabían que existía. Esto empezó pues, en círculos muy chicos de esta comunidad que se llamaban los cypherpunks, que fueron muchos de los criptógrafos, que empezó a crear como las reglas de cómo funciona el Internet, ¿no? Venían desde los 80 trabajando en distintos sistemas, ¿no? De criptografía, de cómo manejar spam, de los protocolos para que se conectaran las computadoras, para el DNS del Internet, etcétera, etcétera. Y desde ese entonces, desde los 90, se empezó a plantear la idea de hacer un dinero 100% digital. Y había un problema de ciencias de computación en donde se creía que era imposible tener algo que fuera único. Bueno, hay varios problemas de ciencias de computación, pero uno de ellos es que, o sea, que prevenían esto, pero uno de ellos es que era muy difícil que se creara algo digital que fuera realmente único, que no pudieras copiar, que no pudieras imitar fácilmente. Y, y entonces en el 2008, después de la crisis de Wall Street, de la depresión del 2008, 2009, publica Satoshi Nakamoto este white paper en una comunidad muy chiquita de unos foros en línea, que son los foros de los cypherpunks. Y dice, oye, pues aquí está mi protocolo para hacer le dicen un peer-to-peer electronic cash system, un sistema de dinero, de efectivo electrónico que se mueva de persona a persona. Y curiosamente,
muy pocas personas ven lo que es, o sea, leen el white paper de Bitcoin, es muy cortito, son como 9 10 de cosas, creo que son 11 hojas, lo leen y dicen, esto es brillante, o sea, está esta persona entendiendo cómo podemos arreglar este problema que ha existido de poder crear estas cosas digitales únicas en donde las personas realmente sean dueños de sus activos, ¿no? De su dinero, de sus archivos, etcétera, etcétera. Y, y justo empiezan a desarrollar este protocolo, ¿no? Empiezan a agregarle, eh, empiezan a colaborar para diseñar cómo se veía y en febrero del 2009 lanzan se lanza la red de Bitcoin y se mina el primer bloque de Bitcoins y entre estos usuarios continúan desarrollando el protocolo y así empieza a tomar un poquito de tracción, ¿no? El proyecto de Bitcoin, en donde más desarrolladores se empiezan a sumar y después de de algunos desarrolladores entra uno que dice, oye, pues yo no puedo aportar acá, pero voy a crear una página de internet y así poco a poco. Pero eso toma mucho tiempo porque los primeros años de Bitcoin era realmente underground, ¿no? En donde muy poca gente que sabía eso. Y yo en el 2011, justo trabajaba en el cine, trabajaba en películas de Hollywood y estaba trabajando en una película y parte de, que se llama El Juego de Ender, y parte de mi research de diseño era pues empecé, lo tenía que conectar con tecnologías de la realidad y empecé a buscar cómo las computadoras se poner de acuerdo, ¿no? Y me llevó eso a una tecnología que se llama CJDNS, en donde las máquinas se conectan como un internet descentralizado, en donde yo me conecto con tu celular, tú te conectas con el celular de otro, etcétera, etcétera, y creamos una red que no pasa por un proveedor de internet centralizado. Y de ahí encontré lo que es el consenso de Satoshi Nakamoto y el white paper de Bitcoin. Esto fue en 2011. Y se me hizo fascinante, ¿no? Honestamente no le entendí mucho, pero luego levantó mi interés. Eh, Unos años después, eh, bueno, sigo metido en Bitcoin, investigándole. Un tiempo después, pude, ni siquiera unos años, como 8 meses después, pude por primera vez empezar a usar Bitcoin. Y yo me acuerdo mucho que la primera vez que fue una persona que me tocó usar Internet a muy temprana edad en México, fue de los primeros usuarios de Internet. Y me acuerdo, fue una universidad en México que estaban realmente conectándose, ¿no? Y yo me acuerdo de meterme y decir, ¿qué es esto? Pues medio que te puedes conectar a Berkeley, puedes bajar un ensayo de Berkeley y no se le entendía bien, pero una vez que empiezas a comunicarte con personas al otro lado del planeta en ese entonces, yo me acuerdo de sentir una sensación de magia, una sensación de esto es impactante, posibilidades infinitas, etcétera, etcétera. Y me acuerdo en el 2010, en el 2002, en el 2011, la primera vez que utilicé Bitcoin, se está yendo en las fechas, me acuerdo de tener la misma sensación que tuve cuando la primera vez que usé el Internet. Era horrible usar Bitcoin al principio porque la experiencia de usuario obviamente no está como es hoy. Había mucha fricción, pero la idea de que yo podía teletransportar dinero a través del mundo sin pasar por un banco, sin de plano con código, era interesantísimo. Y en ese momento cambió algo en mí y me di cuenta de que esto venía a cambiar el mundo, ¿no? De esto o algo derivado de esto venía a cambiar el mundo y que quería estar involucrado. Y creamos una comunidad, un amigo mío de hace mucho, en donde hacíamos cortometrajes juntos y trabajamos en varias cosas. Él era CTO de una empresa, trabajaba en tecnología, por muchos años que la había fundado, y era mi amigo donde yo te platicaba de este tipo de cosas, y él había también descubierto Bitcoin un poquito antes que yo, y estaba feliz de que había tenido otro amigo que
que conociera de Bitcoin y con quien pudiera como expresar este amor extraño. Entonces, para mí, cada vez que lo veía, platicamos de Bitcoin horas, 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 horas. Y ese fue como uno de los primeros experiencias en donde tuvimos esta comunidad de Bitcoin. Eh, entonces, era la experiencia que tenía yo con el que es ahora mi socio. De tener a alguien con quien hablar, con quien aprender y con quien realmente meterte a entender. Y empezamos un grupo en Vancouver que se llamaba el Vancouver Bitcoin Co-op, que tenía como misión convertir en Vancouver, yo vivía en Canadá en ese entonces, en la primera ciudad que utilizara 100% de Bitcoin. Hicimos un modo de ventas, hicimos muchas cosas, pero éramos como 15 personas en un inicio, en donde encontramos otras personas en ese entonces que les gustaba el Bitcoin. Esto fue en 2012. Y para 2013 llegamos a tener como 120 comercios en Canadá que aceptaban Bitcoin en Vancouver. Spas, bares, o sea, aceptaban Visa, Mastercard y Bitcoin. Pero esto es hace 7, 8 años, que es impresionante. Y entonces, en ese entonces, como que ahí fue cuando me di cuenta del el poder que tiene este, lo que le dicen el word of mouth, ¿no? La comunidad, la manera de expander estas ideas que en un inicio parecen completamente locas, como un dinero que no son mis pesos o mis dólares. Pero no, el dinero tiene que ser del gobierno y hay bancos centrales. Y no, espérate, hay una alternativa, hay un mundo en donde pues eso no tiene que ser cierto y puede ser un mundo mucho más inclusivo, más democrático. Y esto empieza como este efecto mariposa, ¿no? Entonces, en ese entonces seguía en Vancouver y me había dado cuenta que países como México, países en desarrollo, en donde hay mucha área de oportunidad en servicios financieros, en donde hay muchos problemas, tenían mucho más, se podrían beneficiar muchísimo más de cosas como Bitcoin, ¿no? Desde las remesas, el corredor de Estados Unidos a México es el corredor de remesas más grande del mundo. Eh, y es, o sea, se me hace irreal que empresas te cobren entre el 10 al 20%, ¿no? Para mandar eso. Si realmente pues, es una transacción de cierta manera digital, ¿no? pero, pero está tan anticuado ese sistema que creo que era hora de volver a construir el sistema financiero, ¿no? De construirlo y volverlo a construir de la nada en algo completamente nuevo, completamente mejorado, en donde realmente le funcione para las personas. Y nos dimos cuenta que para que ese tipo de casos de uso funcionara, teníamos que empezar a darle acceso a las personas, a las empresas, a poder comprar, vender, almacenar y mandar bitcoins. En ese entonces eran bitcoins nada más, ahorita tenemos otras criptomonedas, eh, a todas estas personas de la manera más sencilla. Que puedas conectar la realidad de las personas financiera que tienen el día de hoy a este futuro en donde nos estamos yendo, que ya no es tan futuro, ya hay miles de casos de uso bien interesantes, eh, de una manera que puedan convertir, o sea, irse de un mundo al otro universo paralelo de una manera muy sencilla. Y, y bueno, pues empezamos a trabajar, mi socio y yo, trabajábamos 16, 18 horas al día durante 4 o 5 meses, a veces dormía 3 horas, que estábamos tratando de sacar el primer exchange de Bitcoin en México. Y justo en ese entonces, pues yo seguía viviendo en Canadá y volteaba a ver a México y veía que pues no había mucho, que había una comunidad de Facebook de Bitcoin en donde había como 100 usuarios más o menos. Y era lo único que existía en ese entonces. Y entonces pues yo empecé a conectar con gente en esta comunidad de Facebook y muy pronto
pues encontramos a varios de los, que muchos son jugadores de la industria hoy, que nada más platicamos de esto porque nos interesaba. Y bueno, en ese entonces yo también estaba pues lanzando este negocio en México, que tenía que ver con Bitcoin, y, y preguntaba a otras personas y obviamente nadie ni siquiera había escuchado de la palabra Bitcoin, ¿no? Era rarísimo que encontraras a alguien pues en estos círculos muy de nicho que había siquiera escuchado de esta palabra. Y bueno, pues decidimos trabajar en el exchange, y trabajamos como locos para hacerlo realidad. Esa es otra plática de todas las cosas que tuvimos que hacer, desde producto, tecnología, fondos, todo lo financiamos mi socio y yo en un inicio, eh, con nuestros ahorros, eh, y regulación, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que lanzamos el primer exchange el 7 de abril de 2014, hace 6 años ya, y en esa fecha, me acuerdo perfecto porque era un lunes y íbamos a lanzar el viernes anterior. Y obviamente con estas cosas técnicas pasan cosas mal, pero no nos dio tiempo, no pudimos lanzar el viernes, no pudimos lanzar el sábado, no pudimos lanzar el domingo, nos quedamos trabajando así. Y a las 5 de la mañana terminamos de hacer las últimas pruebas, de que funcionaran las cosas, y me fui a dormir como a las 5:30, 6 de la mañana. Y puse en redes sociales, ya se lanza el primer exchange de Bitcoin en México, mandé un mail a los usuarios que tenían waiting list, que no eran muchos, y me acuerdo a las 4 horas de la mañana, eh, a las 4 horas ese día, me despierto, me meto a Bitso y me doy cuenta que teníamos ya 200 usuarios y que había gente que quería mandar fondos, ¿no? Entonces a mí se me hizo impresionante porque de no tener ni idea de si había interés o no fuera de estas 90, 100 personas que estaban en este grupo de Facebook, eh, no había una manera de saber que había un apetito para este tipo de cosas, eh, y dado que es una tecnología pues muy poco entendida y en ese entonces mucho más. Eh, entonces, éramos unos cuantos locos en un inicio, lo tengo en mi presentación, pero si quieren me lo he hecho todo platicado. Eh, y me acuerdo en que ese año, a finales de ese año de 2014, llegamos a ser 1,000 usuarios. Y llegamos a estar en varios eventos de comunidad en donde nos tocaba pues, presentar que era Bitcoin, y todavía lo hacemos, pero desde muy básico y creando este tipo de comunidad, hasta comunidades, bueno, hasta la parte de educación al Banco de México, a los reguladores, a los actores financieros con los que trabajamos, porque tenemos que conectar las dos realidades, y todo fue bastante difícil. Y luego al año siguiente, en 2015, creo que llegamos a 5,000 usuarios. Obviamente, pues no estamos ganando nada de dinero, eh, pero fue divertido. Pues era empezar a educar. Y entonces, de ser ese nuevo grupo de 90 personas en Facebook, pues ya eran 5,000 personas interesadas, y de esas 5,000 había 1,000 que estaban muy, muy, muy interesadas, que le hablaban a otras personas de lo que esto era. Y así empezamos a organizarnos con ellos y a decir, oye, pues ¿dónde están? Vamos a platicar a Monterrey. Y entonces íbamos a Monterrey y nos ayudaban a conectar con gente que podría estar interesada, y creábamos estos meetups en donde explicábamos distintos conceptos, iban varias gentes, y era más que nada reunirnos para la gente curiosa que no podía platicar de esto con su familia o con sus tíos, podía tan siquiera ir y platicar con otras personas que estaban interesadas, porque mucho de esto nace del Internet. Eh, el caso es que en el año siguiente llegamos a 10,000 y así, y justo hace poco llegamos a tener una meta muy grande en donde llegamos a 1,000,000 de usuarios. Estamos ahorita operando en México y en Argentina, pero es bien interesante cómo mucho de esto empezó por este efecto mariposa de lo que hacíamos para trabajar con la comunidad, y cómo esto sigue siendo bien importante. Ahorita que estamos operando en Argentina,
hay una comunidad ya establecida, que no existía eso en México, bastante grande, pero básicamente empezamos a trabajar con la comunidad y de ahí hemos tratado de expandir círculos para masificar, ¿no? La parte de criptomonedas y, y ha crecido, ha crecido, ha crecido, a tal punto que ya tenemos más de 45,000 usuarios, no, de 65,000 usuarios en un par de meses, que es bastante interesante. Eh, Qué tan rápido y qué tan exponencial se pueden convertir estas cosas. Y bueno, nada más como quiero cerrar ahorita, porque creo que se me está acabando el tiempo, en, en la importancia que es eh, para cosas que cambian completamente el paradigma de cómo funcionan las cosas, la importancia que es el tiempo y que una persona que conoces te explique cómo funciona o cómo puede ser, que te lleve un poco de la mano. Es como el Internet en un inicio, ¿no? Pues la comunidad que usaba Internet era muy, muy, muy chiquita y poco a poco fue expandiéndose por medio de personas que les contaban a otros, ¿no? Que esto existía, que se podían estas cosas. Y lo vemos así un poquito con Bitcoin. Entonces, me gustaría nada más como que cerrar en donde está en nosotros en crear un mundo distinto y creo que todo esto empieza en comunidades. El círculo que uno puede influenciar tiene un impacto mucho mayor al que uno se imagina, ¿no? Eh, pero bueno, muchísimas gracias. Un gusto por estar acá y disfruten la conferencia.